Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Esta semana hablamos de la filtración masiva de documentos del Pentágono, de las tensiones entre Israel y Palestina en Jerusalén y de la detención de un agente ruso que operaba en el Servicio de Seguridad de Ucrania. Seguridad internacional y geopolítica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abre una investigación criminal sobre los documentos filtrados del Pentágono. La justicia estadounidense investigará sobre la masiva filtración de documentos del Pentágono que el propio Departamento de Defensa ha calificado como altamente confidenciales y clasificados y que supondrían un grave riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Una investigación del The Washington Post indica que el presunto autor de las filtraciones trabajaba en una base militar. El periódico estadounidense apunta que el responsable sería un hombre de entre 20 y 25 años y que durante meses envió a compañeros de un grupo de chat en Discord los documentos filtrados, primero reproducidos a mano y después con fotografías. El contenido de esos documentos, sobre los que la Casa Blanca afirma que muchos han sido alterados, aborda temas de seguridad nacional y también internacional. Por ejemplo, que tropas de la OTAN se encuentran en Ucrania o que el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, estuviera detrás de las protestas contra Netanyahu por la reforma judicial. Aumentan las tensiones entre Israel y Palestina en Jerusalén. La tensión ha aumentado desde que el pasado domingo cientos de palestinos se encerraron en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, que días antes había sido escenario de represión policial israelí contra los fieles musulmanes que rezaban en su interior. En esta ocasión, las autoridades de Israel no desalojaron a los fieles para evitar repetir los enfrentamientos anteriores que desembocaron en bombardeos contra territorio israelí y posteriormente contra la Franja de Gaza. El propio comisario jefe de la policía israelí, Kobi Shabtai, ha reconocido que sus agentes emplearon demasiada fuerza a la hora de desalojar a los musulmanes que rezaban en el interior del templo. El aumento de las tensiones coincide con el ataque de Siria a Israel tras los crecientes bombardeos de este al país árabe. Jerusalén ha respondido atacando diversos puntos del sur de Siria con artillería y por aire. Taiwán denuncia la incursión de 70 cazas chinos en su espacio aéreo. El comando de la Fuerza Aérea de Taiwán ha denunciado que 70 aviones de combate y 11 buques chinos se han acercado a su espacio aéreo y marítimo, en lo que forma parte de las maniobras militares de Pekín de los últimos días. Taipei ha anunciado que ha monitorizado la situación, asignando aeronaves de la Fuerza Aérea, embarcaciones de la Armada y misiles terrestres. La escalada entre ambos países ya se inició en agosto del año pasado, con la visita de la que era la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Sin embargo, la reciente visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos y su reunión con el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, ha empujado a Pekín a intensificar las presiones militares contra la isla. Rusia lanza una maniobra militar a gran escala en el Ártico. Moscú ha ordenado una gran maniobra militar en el Ártico para garantizar la seguridad de las actividades que llevan a cabo y las comunicaciones marítimas. Los ejercicios militares durarán varios días y servirán como entrenamiento de coordinación entre las fuerzas navales de la flota rusa y las aeronaves del Comando de Aviación de Largo Alcance. Esta maniobra militar rusa puede entenderse como una respuesta al incremento de influencia de la OTAN en el Ártico tras la anexión de Finlandia. El Ártico es una región importante para Rusia porque es el paso de exportación de materias primas. Italia decreta el estado de emergencia por la crisis migratoria. El gobierno de Giorgia Meloni ha decretado el estado de emergencia en Italia para frenar el flujo migratorio después de que más de 2.000 personas fueran rescatadas en el Mar Jónico y el Mar Mediterráneo. Gran parte de los que llegaron a las costas de la isla de Lampedusa eran menores.
Tras una reunión del Consejo de Ministros, la cartera de Protección Civil y Políticas Marinas propuso el estado de emergencia que tendrá una vigencia de 6 meses. Las nuevas leyes implantadas propiciarán la repatriación de inmigrantes a sus países de origen, medidas que sintonizan con la política anti-inmigración de Meloni. También se construirán instalaciones para acoger o repatriar a las personas en caso de situación irregular. Miles de personas se manifiestan en Georgia contra el gobierno. Los manifestantes han protestado contra el gobierno frente al Parlamento de Georgia en Tiflis. Miles de georgianos reivindican la puesta en marcha de las condiciones que permitan ser candidato a la Unión Europea. La protesta ha sido organizada por el partido de la oposición Movimiento Nacional Unido, que también exigía la liberación de líderes políticos, entre ellos la del expresidente georgiano Mikhail Saakashvili. La tensión interna en Georgia también se exteriorizó hace semanas, cuando las masivas manifestaciones lograron tumbar el proyecto de ley de agentes extranjeros, muy cercana a Rusia y que alejaba al país de optar al estatus de candidato a la Unión Europea. Otras noticias de la actualidad internacional. Estados Unidos y Filipinas inician las mayores maniobras militares en décadas. Ambos países renuevan su alianza militar en mitad de la escalada de las tensiones con China por Taiwán. Por primera vez, Washington y Manila usarán fuego real y entrenarán hasta finales de mes. Rusia descarta a Francia como posible mediador en la guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha descartado a Francia como mediador porque París ya se ha posicionado del lado de Ucrania. Rusia sigue apostando para que China sea el país mediador en el conflicto. Se cumplen 25 años de los acuerdos del Viernes Santo. Irlanda del Norte ha conmemorado el fin de la guerra abierta entre los nacionalistas católicos y los unionistas protestantes en un momento de crisis interna agitado por el resurgir de la violencia y la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Rusia aprueba una ley que permite a las autoridades convocar a reservistas y reclutados por vía electrónica. Esta nueva ley, aprobada por la Duma, busca evitar que los convocados no acudan a la llamada por no encontrarse en sus domicilios. Los reclutados que no asistan a la convocatoria tendrán prohibido abandonar Rusia, conducir o vender sus propiedades. Impacta un dron en un aeropuerto ruso. El aparato no tripulado impactó contra el aeropuerto de Bielgorod, cerca de la frontera con Ucrania, sin que se haya reportado víctimas o daños. Esta provincia, junto con las de Bryansk y Kursk, tiene activada la alerta antiterrorista desde el inicio de la guerra por este tipo de ataques de las fuerzas ucranianas. Inteligencia. La inteligencia rusa detiene a un agente ruso del Servicio de Seguridad de Ucrania. El Servicio Federal de Rusia ha detenido a un agente de nacionalidad rusa en la región de Zaporilla por presuntamente recabar información para Ucrania sobre el ejército ruso. El supuesto espía habría transmitido informaciones sobre las operaciones de Moscú en Zaporilla y Jersón. Los documentos filtrados del Pentágono revelan que Egipto planeó suministrar cohetes a Rusia. Según The Washington Post, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ordenó fabricar 40.000 misiles para enviarlos a Rusia en su guerra con Ucrania. Esta supuesta ayuda sería en compensación a la ayuda recibida de Rusia anteriormente, aunque no se especifica cuál. Al-Sisi habría querido mantenerlo en secreto para evitar problemas con Occidente, según el periódico estadounidense. La inteligencia de Israel estaría detrás de las protestas contra Netanyahu, según los documentos filtrados del Pentágono. El Mossad, una agencia de servicios de espionaje de Israel, habría impulsado las manifestaciones contra la reforma judicial del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La oficina del primer ministro ha desmentido este documento, aunque ya es latente la reciente tirantez entre Washington y Jerusalén. Ciberseguridad. La Europol desmantela una plataforma pirata de venta de credenciales. La operación policial ha logrado desmantelar y arrestar a todos los usuarios de Genesis Market, una plataforma que vendía credenciales de cuentas robadas a piratas informáticos en todo el mundo.
La operación ha involucrado a 17 países, entre ellos España. El grupo ruso de ciberdelincuentes Zarya podría haber pirateado una empresa canadiense de gasoductos. El grupo Zarya, al servicio de la inteligencia de Rusia, podría haber accedido a la IP de la empresa canadiense de gasoductos, según uno de los documentos filtrados del Pentágono. Los ciberdelincuentes prorrusos habrían sido capaces de acceder al sistema de la compañía y manipular las alarmas y las presiones de las válvulas, así como de activar el cierre de emergencia de la instalación. Hyundai sufre un ciberataque en España y compromete los datos de miles de clientes. La empresa automovilística ha informado haber sido víctima de un ciberataque que compromete los datos de miles de clientes en España. Hyundai ha asegurado que solo se han filtrado correos electrónicos, números de teléfono o direcciones, pero que no ha afectado a datos bancarios. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.